Bueno, bueno. ¿Cómo anochecieron? Bien. ¿Vieron mi nuevo computador? Bueno, el martes pasado se acabó el mundial. ¿Sí sabían, no? El martes se terminó el mundial. ¿Sí sabían que se terminó el mundial? Ahorita los partidos que hay son más relleno que otra cosa. Entonces, no, de verdad que ha estado muy emocionante pues todas las cosas que han pasado. Ha sido un verano, primavera y verano bien movidos en nuestros países, como ahorita decía María Eugenia, sobre las cosas que han pasado. Ahorita les vamos a dar en el tiempo de la ofrenda un reporte de las ofrendas que se han dado en esta y en todas las iglesias de la MCI y cómo se están distribuyendo y entregando en Venezuela. Tenemos un reporte de los pastores de Cúcuta que mi esposa más adelante les va a mostrar. Entonces, para que vean lo que decía María Eugenia, no es solamente, sí, claro, es orar, pero dice la palabra que muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Entonces, las obras de también de ofrendar, de apoyar a esta nación y seguir orando, porque la destrucción que hay en este momento en Venezuela, no nos podemos imaginar lo grande que es, familias destruidas, familias separadas, una cantidad de cosas que no nos imaginamos y que de verdad que necesitan nuestra oración. E igual que cada uno de nuestros países, igual en Colombia, ha sido una guerra espiritual todo lo que ha estado pasando recientemente, el Señor dando la victoria y no podemos desfallecer, es una manera de vivir, ¿cierto? Entonces, no perder nuestra sensibilidad ante las cosas que están pasando afuera, por el contrario, que eso que pasa afuera nos dé más fuerzas, nos dé, valga la redundancia, de parte del Espíritu Santo la sensibilidad para saber cómo orar. Dice la Biblia que pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, ¿cierto? Pero cuando uno pide para las cosas que le agradan al Señor, ahí hay una gran bendición. Amén. Bueno, y en esta tarde les quiero compartir un tema que he colocado como título El ladrillo que hacía falta. El ladrillo que hacía falta. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero en algunas culturas, voy a meter la colombiana, cuando uno no alcanza a tener éxito en algo, que le faltó poquito para hacer algo, para terminar con éxito algo, dice, le faltaron los 5 centavitos para el peso, decía. Yo no sé si en otros países tienen un dicho similar, ¿cierto? Como el equipo ahorita de la selección. Por nada fuimos campeones, ¿cierto? Entonces nos faltaron los 5 centavitos. Y cuando estaba pensando en esto, pensando en las cosas que a veces uno no puede lograr y en el mes de la confianza, que es lo que estamos hablando en este mes con el favor de Dios, es pensar, bueno, hace 8 días aprendimos que nosotros para poder caminar teníamos que estar caminando en la palabra de Dios para poder confiar en los pasos que íbamos a seguir. Y yo me ponía a pensar, bueno, eh, yo confío en Dios. La pregunta es, ¿el Señor confía en mí? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿El Señor confía en usted? Y me dice la misma pregunta, se las transfiero a ustedes. ¿El Señor debería confiar en usted? ¿Pudiera confiar en usted? Y créame que esa pregunta me la hice a mí mismo. ¿Y cuál fue la respuesta que tuve de mí? ¿Ustedes qué creen? Obvio. No, no podemos confiar en nosotros mismos porque nosotros tenemos muchos errores y tenemos muchas cosas. Y entonces, con base en esto, le pedí al Señor, le dije, bueno, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que nosotros empecemos a aprender en esta noche. Y voy a leerles en Proverbios 13:4 el verso que dice así, y ahí si lo puede apuntar o si lo están leyendo ahí en la pantalla, dice, en la traducción TLA, no es en otro, dice, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Amén. Y lo voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a tener una oración en esta noche. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de estar reunidos alrededor tuyo, Señor. Padre Santo, este es un lugar alto, Padre Santo. Yo veo, Papito Dios, como tú traes a todos tus hijos, todas tus familias de Calgary y alrededores.
para que vengan aquí a escucharte a ti, Señor. Padre Santo, así como venían las multitudes, los 5,000, los 4,000, Padre Santo, todos estaban alrededor tuyo, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar a tu Hijo. Hoy clamamos que sea tu palabra la que es, Padre Santo, predicada en esta tarde, Señor. No queremos palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y te suplico que llegues hasta lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Papito Dios, para que esa palabra produzca un fruto agradable, un fruto grande, un fruto que traiga prosperidad a sus vidas, Papito Dios, y que produzcan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que durante esta semana, Papito Dios, lo que tú traes para nosotros en esta tarde, Señor, sea, Padre Santo, como ese árbol, Padre Santo, colocado junto a corrientes de aguas, que empieza a dar fruto, Señor, y así pase lo que pase, Señor, jamás dejará de tener su hoja verde y dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y entonces ahorita, en este verso, cuando estábamos leyendo sobre el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada, trabaja y todo lo tendrás. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, yo trabajo por obtener las cosas, yo me esfuerzo por tener las cosas, pero a veces no las puedo lograr. Y entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, yo quiero que tú me digas qué es lo que sucede en mí, y les transfiero esa pregunta a ustedes con todo respeto y con todo el amor, qué es lo que sucede en nosotros para que a pesar de que estemos trabajando, no podamos obtener las victorias que estamos buscando. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿sí? De pronto cuando uno está de estudiante, que estudia, se esfuerza, no sé qué, y llega al examen y por alguna razón saca una nota que no es la esperada porque se ha esforzado. O cuando uno está trabajando y se esfuerza por hacerlo, pero finalmente no obtiene lo que necesita o lo que anhela, ¿sí? O en un negocio, es bueno, Señor, ¿qué será tu voluntad o será algo en mi vida? Y entonces encontré algo muy interesante y es que cuando habla del perezoso, ¿cierto? Yo encontré una definición, dice que es una persona negligente, descuidada o flojo en lo que tiene que hacer. Y cuando yo me puse a pensar en esto, dije, bueno, una persona descuidada, bueno, yo no creo, una persona negligente, yo tampoco, pero cuando dice flojo en lo que tiene que hacer, entonces yo le pregunté al Señor, bueno, ¿qué significa eso de flojo? Flojo es una persona que no está constantemente apretando el paso, no está en un ritmo natural, firme y constante, sino que de pronto hace las cosas, pero sin constancia. Y aquí cuando yo estaba hablando y orando al Señor, se me mostraba la palabra disciplina. Disciplina. Y me mostraba, y ahorita les voy a mostrar aquí varios ejemplos que él me mostró sobre qué es exactamente eso. Y voy a traerles aquí Mateo 24:45 que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y entonces aquí el Señor está diciendo que a pesar de que Él se fue, Él va a volver por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo, y cuando vuelva dice que nosotros somos sus hijos, somos sus siervos a lo que nos ha enviado a cumplir su propósito en esta tierra para Él. Y llega y dice, bueno, cuando yo venga, dice el Señor Jesucristo, que yo los halle haciendo las cosas para los cuales ustedes fueron hechos, su propósito, ¿sí? Si el Señor viene, por ejemplo, un sábado a las 8:30, 9 de la noche, estamos aquí en la reunión. Pero si nos encuentra un lunes a las 10 de la mañana, estamos trabajando en lo que tengamos que hacer, bien diligente. Donde quiera que estemos, cuando el Señor venga por segunda vez, que nos haya haciendo las cosas que nos envió a hacer, de una manera que disciplinada y constante. Y por eso dice aquí que es bienaventurado, que es bendecido la persona que cuando Él venga lo haya haciendo el bien. O sea que para eso tenemos que hacerlo constantemente, disciplinadamente a lo largo del tiempo, sin fluctuar. Y entonces yo le pedí al Señor, bueno, si eso es lo que tú quieres para nosotros, ¿cierto? Entonces, muéstrame qué es lo que está fallando en nosotros para que no lo logremos. Porque yo puedo saber que de pronto el Señor me está diciendo, bueno, te falta disciplina, pero bueno, ¿cómo logro disciplina? ¿O cuál es la disciplina que tú quieres? Y me encontré con un ejemplo que les quiero contar y es el de Sansón. Dice Sansón en Jueces capítulo 13, verso 5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo
a Dios desde su nacimiento y comenzarán a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Imagínense el llamado que tenía Sansón, un llamado extraordinario, que iba a ser desde, o sea, desde que antes de que fuera concebido, iba a ser consagrado para el Señor y que iba a tener unos dones y unos talentos impresionantes para salvar a su pueblo, ¿cierto? Eso fue lo que el Señor tenía para él. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? No vamos a leer más versos, pero conocemos la historia. Sansón empezó a crecer, se fijó en una mujer que no tenía temor de Dios y la quería como esposa, y entonces le dijo a sus papás, bueno, yo la quiero a ella. Y sus papás le dijeron, pero búscate una mujer con el temor de Dios. Y dijo, no, a mí no me importa eso, yo quiero a esta. Y una de las cosas que yo encontré estudiando esto es que Sansón se dejaba dominar de sus emociones y sentimientos. Y el Señor, una de las cosas que nos llama cuando quiere que seamos disciplinados es que, claro, tenemos emociones y sentimientos que, como veíamos hace tal vez 2 o 3 fines de semana, son los sensores, son los sentidos del alma. ¿Qué significa eso? Que cuando sucede alguna cosa, locura. O sea, las personas que me han hecho daño, entonces yo tengo que bendecirlas. Y eso se llama carácter, porque no me estoy dejando llevar por los sentimientos y las emociones de ira, odio, venganza, sino que estoy muriendo a eso para empezar a caminar con el carácter de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que vemos aquí con respecto a la falta de disciplina es que Sansón se dejó llevar por pequeñas libertades. Él no empezó con cosas grandes, él empezó con cosas pequeñas. Dice en Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las zorras pequeñas dañan las grandes cosechas. ¿Qué significa? Que yo aquí veo familias, hombres, mujeres, jóvenes, con un futuro impresionante. Aquí yo veo profesionales que van a estar en el gobierno dictaminando las normas de este bendito país, de esta provincia. Aquí yo veo hombres y mujeres que van a salvarle la vida a muchas personas por lo que el Señor está haciendo a ustedes, no solamente espiritual, sino físicamente hablando también. Aquí yo veo empresarios, inversionistas, aquí yo los veo a todos ustedes así. Pero para llegar a ese propósito que tenemos de parte del Señor, yo tengo que empezar a negarme cosas que no debo hacer, esas pequeñas zorras. ¿Y qué hizo Sansón? Él se dejó involucrar. Me gusta esta muchacha y los sentimientos, entonces empezó a dejarse llevar por esos sentimientos y no se acordaba del propósito principal de él, que era salvar a su pueblo de los filisteos. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que no nos podemos dejar llevar por los sentimientos, emociones para tomar nuestras decisiones. La caída de Sansón empezó cuando empezó a hacer pequeñas negociaciones en su mente. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina, vamos a colocar un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto salir a empezar a hacer deporte el 1 de enero, obviamente, ¿cierto? Pero en algún momento de nuestra vida, ¿cierto?
Y decimos, sí, voy a empezar a hacer deporte y no sé qué, ya hace usted el plan o no sé qué. Y al principio, y vamos a seguir viéndolo el próximo fin de semana, pero al principio hay que vencer una inercia, hay que vencer una resistencia, ¿cierto? Y entonces empieza uno a tener negociaciones en su mente. Entonces, 2 de enero, uy, no, pues que 2 de enero con esta nieve, uy, no, el 3, va a nevar menos el 3, ¿sí? Y entonces usted cuando empieza a negociar, ya perdió, ya perdió. Eso fue lo que hizo Sansón. Sansón sabía que tenía un llamado. Usted va a liberar a su pueblo de los filisteos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vivir, y yo estoy seguro que los papás le enseñaron. Tiene que vivir con respecto a a los preceptos del Señor. Colóquese con una ayuda idónea, con una mujer con temor de Dios que lo impulse. Pero él se metió con una mujer que en lugar de ayudarlo, lo hundió. Emocionalmente su vida fue un desastre porque él no tomó la decisión adecuada y empezó a negociar. No, sí, va, allá hay muchas niñas bonitas allá en el pueblo, en mi pueblo y todo eso, pero a mí la que me gusta es esta. Y empezó a tener negociaciones, no, esa no está mala, yo la convierto. No, esa no está mala, yo sé que va a llegar a los pies de Cristo. Y eso realmente es negociaciones que nosotros sabemos que no van a tener ningún fruto. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Primero, ignoró las enseñanzas del Señor. Luego permitió que sus deseos lo gobernaran. Y tercero, como consecuencia, creyó que se podía acercar al pecado sin consecuencia. Miren, uno de los más engaños más grandes del enemigo es hacernos pensar que podemos manejar el pecado, que yo me puedo acercar sin mancharme, que yo me puedo acercar sin ensuciarme. Esa es la mentira más grande que el enemigo nos vende y empieza a tener negociaciones. No, eso tampoco es para tanto, no es exagerado, no es sobreactuado. ¿Qué le dijo a Eva? Con que les dijeron que no podían comer eso. Es mucho sobreactuado. Es la misma estrategia. Llevamos miles de años con la misma estrategia, que es lo más triste que caemos en la misma. ¿Sí? Entonces, no admitir negociaciones en mi cabeza. Yo tengo claro lo que dice el Señor. No hay negociación. La disciplina que dice, yo voy a empezar a hacer una dieta, entonces empiezo hoy. ¿Se acuerdan aquí? Creo que todos o la mayoría hemos hecho el ayuno de Daniel al principio del año. ¿Sí o no? 3 semanas. La primera semana es la más fácil de actuación. La más fácil de todas, usted llegar y pasar de comer toda la comida de diciembre, de todas las comidas que hay de diciembre de todos nuestros países, a comer solamente granitos. Rico. Extrañábamos ese ayuno, ¿cierto? Al principio es duro, pero cuando estamos mentalizados, esta es la fecha y voy a empezar, no hay negociación. Empiezo y voy para allá. Y la disciplina es eso, no tener negociaciones internas. Lo que me he determinado, eso voy a hacer. ¿Sí? Porque hay personas que usted las ve, y vamos a verlo al final, y inspiran autoridad, porque son disciplinadas. Yo me acuerdo cuando estaba saliendo del colegio, nos tocó ir a exámenes médicos para saber si íbamos a prestar o no servicio militar, y habían personas no mucho mayores que nosotros, pero uno las veía e inspiraban respeto. Va, aparece allá, y uno no preguntaba por qué, sino, sí señor. Mejor dicho, si le decían parecen las pestañas, uno no decía por qué, sino dónde. Porque inspiraban respeto y eso es por la disciplina que tienen. Una persona, yo admiro a las personas que han estado en las fuerzas militares porque para llegar allá han pasado un trato y un procesito fuerte. Yo me acuerdo de un amigo que estuvo en la Fuerza Aérea y él me contaba que al principio, eso fue muy gracioso porque éramos un grupo de amigos allí en el barrio, como éramos muchachos, éramos 30, allí entre muchachos y muchachas, y entonces se fue él a la Fuerza Aérea y entonces después de como 2 o 3 meses tal vez, y entonces no, que podemos visitarlo, nos fuimos todos a visitarlo. Llegamos allá, eso mejor dicho, ¿cómo está? No sé qué, contándome las cosas y todo eso. Y bueno, nos fuimos, no sé qué, como a los 8 días los hermanos nos dijeron, no, que si de ahora en adelante lo van a visitar, avisen para que vayan por grupos pequeños. ¿Por qué? O sea, de pronto es que muy poca gente dice, no, es que después de que, ¿por qué? ¿Te imaginas? Ese man yo creo que 3 semanas no durmió. Vueltas a la cancha y vueltas a la cancha.
¿sí? Solo para contarles una cosa que la gente tiene que hacer allá por la disciplina, no es si les gusta o si quieren, es que lo hacen, porque se determinan, no hay negociación. Usted se imagina un militar delante del superior, váyame, le da 30 vueltas la cancha, 29, ¿cuánto hay? Y el otro, bueno, está bien, 25. No, son 30 y si alega son 60. Así es como funciona. Y así es el Señor con nosotros. El Señor nos dice, estos son los preceptos, eso es lo que yo te he entregado, o sigues los preceptos o te atienes a las consecuencias. Y a veces a uno le da como miedo hablar de eso, pero es que eso es lo que dice la palabra. Si no tienes disciplina, pues entonces vas a empezar a negociar, a terminar como muchos tristemente lo han hecho en el caso, como ejemplo de Sansón. Dice Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando nosotros nos dejamos o empezamos a negociar los principios de parte del Señor con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, entonces estamos sembrando sobre la arena. Y en verano, ¿cómo se ve la arena? Dura, ¿sí o no? Aquí yo les hago una pregunta. En invierno, diciembre, enero, ¿usted le ha dado por de pronto empezar a clavar algo sobre la tierra? ¿Le ha tocado hacer eso de pronto para colocarlos, sobre todo en diciembre, colocar los arreglos navideños afuera y todo eso? ¿Es fácil, sí o no? Eso baja suavecito. Eso es durísimo, pero es arena. Es durísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces uno puede estar edificando sobre la arena que parece que es fuerte, que parece que es sólida, pero cuando vienen las tormentas se deshace, como un castillo de naipes. Y entonces ahí es donde viene toda la destrucción. ¿Qué les quiero decir con eso? Que muchas veces la arena parece firme hasta que llegan las pruebas. Cuando llegan las pruebas, ahí se sabe de qué está hecho. Ahí se sabe de qué está hecho. ¿Sí? Yo he conocido muchos matrimonios que al principio de eso, mejor dicho, mejor dicho, ni el, ¿cómo se llama la nave espacial? Artemis. Ni el Artemis 2 se la lleva y la trae a la luna 20 veces este hombre, y ella pues súper enamorada y todo, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando de repente hay una tercera persona que está detrás de él o de ella, cuando de repente vienen situaciones económicas difíciles, ahí se sabe de qué está hecha esa relación. Y si no está fundamentada sobre la roca, eso es arena y se deshace. Y por eso hemos visto también muchas cosas tristes cuando se destruyen familias. No solamente la pareja sufre, sino que, y no voy a entrar en detalle, los hijos más que ellos. Pero por eso les digo, la arena parece firme hasta que llegan las pruebas, ¿sí? Y ahí se prueba de qué estoy hecho. Sansón tenía una fuerza descomunal. Él enfrentaba leones, enfrentaba ejércitos, los derrotaba, pero tenía un problemita, y era que no tenía disciplina. No tenía disciplina. ¿Te imaginas? Un hombre con esa fuerza sobrenatural y sin disciplina para controlarse, para decirle no a esta situación. Y podemos tener muchos ejemplos. Podemos tener el hombre más sabio, estoy hablando aparte de nuestro Señor Jesucristo, que ha pasado sobre esta tierra, que es Salomón. Excelente de las cosas. Tenía un problemita, es que no tenía disciplina con la mujer. Detallito, ¿cierto? Y eso lo llevó a cometer grandes errores. Entonces, yo me preguntaba, bueno, Señor, entonces, ¿cómo voy a construir las bases de mi confianza? Las bases de mi vida para ser una persona confiable y disciplinada. Yo. Y el Señor me daba tres cosas. La primera que me daba es esta, y es pequeños bloques, grandes edificios. Y entonces yo le decía, bueno, así como así que pequeños bloques, grandes edificios. Y les voy a leer en Proverbios 30:25, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas, ahorita en verano salimos nosotros y vamos a camping o vamos a hacer, y usted hormigas por todo lado, pasando allá, caminando, trayendo hojitas, trayendo pedacitos de cosas y demás, ¿cierto? Usted ve los caminitos, haciendo todo eso. ¿En dónde? En el verano. ¿Alguien ha visto aquí una hormiga en diciembre? Que diga, uy, no, se me olvidó llegar y la ramita y entonces construir. No, las hormigas tienen ese programa dado por el Señor que es, señores, tan primavera se acabó, vamos adelante a recoger todo lo que necesitamos para todo el invierno. Y así lo hacen. Disciplinadas, tienen un programa de parte del Señor disciplinado. Pero ¿qué hacen ellas?
cogen esas rocas grandes o cogen esos hormigueros y los arman de un día para otro. No, un día a la vez, un minuto a la vez, trayendo cada cosa. Y usted cuando ve esos hormigueros son unas cosas inmensas y metas y verá, ¿cierto? Pero yo no he visto ninguna, a menos que yo me equivoque, ninguna hormiga despistada por allá en diciembre con botas y todo ahí, mirando a ver qué va a hacer, qué se me hizo el hormiguero, ¿cierto? De eso debemos aprender nosotros. ¿Y sabe qué ejemplo me gustó también que el Señor me dio? Está en Génesis 6:13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con tierra. Verso 14. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y lo calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces el Señor se le aparece a Noé y le dice, bueno, me cansé de la humanidad, pero usted halló gracia, usted, sus hijos y las esposas de sus hijos se van a salvar. Entonces necesito que se haga un arca. Hasta ahí que iba, ¿cuál era la instrucción? Hasta ahí la instrucción era, hágase un arca para usted y su familia. ¿Sí o no? Entonces uno que dice, ¿qué hubiera dicho Noé con esa? Fácil, listo. Tú me dices cómo, más o menos cuánto de largo, de ancho, de alto para mi familia. Y pues para llevar ahí comidita y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces cuando las cosas son, digamos que alcanzables para uno, uno planea y dice todas las cosas. Pero es que el Señor le tenía un detallito, versos más adelante, verso 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Se le creció el enano a Noé, porque ya no era solo su familia, sino todos los animales. Y entonces dijo, uy, Noé, ¿qué dijo ahí? Uy, chévere, señor, pero no. No, él dijo, listo, ¿sí? Fácil. Imagínense un arca para meter a todos los animales, para meter allí y empezando a pensar, yo imagino que no empezó a pensar, bueno, y el león y la vaca, ¿cierto? O el caimán y, ¿sí me hago entender? Bueno, señor, tú me dirás, yo hago lo que tú me dices. ¿Y qué hizo Noé? Empezó a pensar, bueno, señor, no, él empezó a hacerlo. ¿Cuánto le tomó? ¿Alguien sabe? 100 años. 100 años. Usted va a decir, uy, ese más sí se demoró. Le dije, ah, bueno, hágala, hágala. Con las herramientas de esa época, todos ahorita se van a uno Home Depot. Ay, perdón por la propaganda. Y eso compren, no, eso ya la sacó en 5 años. Sí, claro, pero con sus 3 hijos nomás. ¿Sí? Y hágale. ¿Y qué hizo Noé? Se arrepintió, lo pensó, no, señor, está bien, vamos un paso a la vez, un paso a la vez. Un paso a la vez. Y entonces usted imagínese todo el mundo preguntando, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? Dice, no, que un arca que es que va a llover. Ni sabían que era llover, ¿cierto? Yo en estos días, la semana pasada, si no estoy mal, amaneció haciendo neblina allí en donde estamos nosotros viviendo. Y entonces a mí me gusta mucho la neblina, estaba bien bonito, pero me llamó la atención que estaba humedecidos los vidrios de las ventanas y entonces me traía el Señor a memoria y me decía, así eran los tiempos antes de Noé. No era lluvia, sino era una neblina que humedecía todo y así por lo tanto todas las plantas se alimentaban. Entonces la gente no sabía que era llover. Y entonces no, que es que va a llover. ¿Qué es eso de llover? No, que es que va a caer agua del cielo. No, este no se está fumando una vaina. ¿Sí? Pero él no lo dudó, siguió disciplinadamente. ¿Usted cree que él negoció en su mente? No. Esto es lo que hay que hacer. Vamos para adelante, Señor. Amén. Y entonces, construir el arca no fue un acto de un día, fue muchísimas decisiones. Usted imagínese, a él no le tenían un paquete de madera ahí al frente para que empezara a armarla. Tenía que empezar por empezar a sacar la madera que le decía el Señor, poner paso por paso, clavo por clavo. ¿Usted se imagina ese trabajo para hacer un arca? Era una tarea, y perdóneme el contraste, una tarea titánica. El Titanic no tuvo un buen fin, pero el arca sí. Entonces, la suma de muchos años de disciplina y esfuerzo hizo la diferencia. Disciplina, disciplina, no fue un mes, un año, fueron 100 años disciplinadamente trabajando porque le creyó al Señor. Y uno no puede con 2 semanas de ayuno. Dice uno, uy, por Dios, o sea, eso es disciplina. Yo imagino, ¿usted cree que todos los días no se levanta, uy, qué rico, voy a construir un arca?
No, había momentos en donde llegaba y decía, "Ay, Dios mío, ¿qué es la que parte que sigue y todo eso?" Pero se levantaba todos los días a hacer la parte que le correspondía. Amén. Después dice, entonces, la constancia es lo que realmente hace la diferencia con el esfuerzo. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Normalmente cuando uno escucha este verso, uno se imagina una tentación durísima, ¿cierto? No sobrevendrá una tentación más allá de lo que puedas soportar. Pero uno pocas veces lo toma para tentaciones pequeñas. Y ahí es donde uno negocia las pequeñas zorras. No, el Señor me dice que yo no negocio con nada. Si Él me dice una cosa, lo voy a hacer y me será firme. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice, no sobrevendrá ninguna tentación que nos pueda separar, piense el día anterior a empezar en el gimnasio. No sobrevendrá una tentación más allá de lo que pueda soportar. Usted puede soportar un día de verdad de decirle al enemigo que no y hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué puede hacer? Nadie. Luego le pregunta, si usted y el Señor se ha determinado en algo, ¿será que el Señor le da las fuerzas para enfrentar eso y tomarlo? Eso es lo que toca hacer. Disciplina, disciplina, amén. Entonces, cuando yo empiezo con tareas pequeñas y disciplinadas, eso es lo que forja el carácter. Mire, yo tengo una admiración por muchas culturas, pero sobre todo por las culturas orientales, porque ellos no son, hay gente muy brillante, yo no digo que no, pero si usted se da cuenta, las empresas más importantes o de mayor, digamos que renombre y todo esto, son empresas que ni siquiera han inventado las cosas, las han cogido y las han mejorado, ¿sí? Por ejemplo, la industria de los automóviles. Si usted quiere un carro confiable, usted ya sabe de dónde lo compra, ¿cierto? Usted dice, ese carro, mejor dicho, es apocalíptico. Y llega el apocalipsis y ahí está todavía, ¿sí? Pero hay otros carros que, mejor dicho, ni al Génesis llegan. ¿Y ellos lo inventaron? No, los inventaron por allá unos genios, unos hombres que, mejor dicho, eran unas maravillas, unas lumbreras, hicieron su mejor esfuerzo. Ellos dijeron, pues está chévere, venga, lo cojo. Lo mejoraron y ahora son los mejores. Los relojes, lo mismo. Y así cada cosa. ¿Por qué? Porque son disciplinados. Yo tuve un compañero chino. Y entonces, yo me acuerdo que un día íbamos para una planta que trabajamos, era normalmente a 35 minutos al norte de la ciudad donde vivía. Y entonces íbamos por allá y había un trancón. Había habido un accidente más adelante y todo eso. Y entonces yo sabía que si lo llamaba a él, sabía que había pasado porque él siempre iba. Siempre, o sea, ese no faltaba. De hecho, tenía que estar en su velorio para no ir. Es una persona súper confiable. Y lo llamo yo y llega y me dice, no, yo también estoy más adelante, no sé qué tal, pero tranquilo, si quiere devuélvase para que no pierda tiempo, yo voy a ir. Y yo dije, no, ya me hizo sentir mal, yo cómo voy a faltar, ¿cierto? Pero él no faltaba por nada, pudiera estar haciendo la tormenta y todo eso, pudiera llegar un poquito tarde, lo que fuera, pero era confiable, ahí estaba. Y era su parte de su manera de ser, su disciplina, ¿sí? Y a veces nosotros abandonamos por cosas tan pequeñas, que verano mucho sol, que invierno mucha lluvia, que, ¿cierto? Pero cuando uno se determina algo, eso es lo que vamos a hacer, amén. Entonces, pequeños bloques, grandes edificios. Dice después, ahora, haciéndolo práctico, ¿cuántas veces nosotros hemos propuesto, voy a orar? Como decía ahorita María al principio, la intercesión de las 5 de la mañana o su tiempo de oración. Entonces yo me digo, sí, ahora sí voy a orar porque yo sé que eso es lo que necesito para enfrentar toda esta situación. Y de repente lo hacemos mientras que pasamos la situación difícil, pero ya cuando estamos cómodos como que nos relajamos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que debemos hacer es que si nos determinamos algo, lo hagamos hasta el final. Orar, estar en la presencia del Señor. Y todo empieza con acciones pequeñas. Ayer en la célula le estaba yo estoy compartiendo un poquito de esto y era, uno no puede pretender de la noche a la mañana hacer cosas grandes e imposibles. Noé no dijo, mañana está el arca, Señor. Usted me dice, mañana está por la mañana. Le tomó 100 años hacerla.
Para yo llegar al nivel que yo quiera llegar en lo que sea, tengo que hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero tener una buena vida, físicamente hablando, primeramente el Señor que me dé la salud y todo eso, pero yo también tengo que tener cuidado de lo que como. Tengo que tener cuidado de cuánto duermo, del ejercicio que haga, si sea solo caminar, ¿cierto? Pero intencionalmente cuidar del templo del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Pero cuando yo me pongo a negociar, pierdo. Noé no tuvo que improvisar cuando llegó el diluvio, sino que ya tenía todo listo cuando llegó la crisis. Y aquí una cosa importante, las tormentas es el test que me dice cómo me comporté antes de que llegaran. Me explico. Cuando llega una tormenta y usted ha hecho su trabajo disciplinadamente, no tiene por qué preocuparse. Ahorita toda la economía dice, no, la economía va para arriba, va para abajo, para los lados, no está para... Pero si usted tiene una economía que ha sabido seguir los dictámenes, o sea, los estatutos del Señor en su palabra, la economía puede estar al revés, para arriba y para abajo. El Señor es el que lo va a guardar porque usted ya ha hecho su tarea. Entonces, la tormenta es un test, no es el momento de empezar a improvisar. Usted imagina que no se hubiera echado las petacas, o sea, traduzco, no hubiera hecho su tarea, ¿cierto? Y entonces empezara a llover, empezara el diluvio y, ay señor, ¿cómo era que era? La parte, ¿a madera de qué? De gofer, ¿y qué? ¿De a cuántos? ¿De a dos o de a tres? Llegó la lluvia, estaba preparado, ¿sí? Por eso pasa muchas veces que como cristianos no tenemos las victorias porque no nos preparamos para enfrentarlas. Yo me acuerdo una persona hace unos años que estábamos y yo le decía, hablando de Venezuela, y yo amo y respeto y quiero mucho ese país y a su gente porque ha sido muy especial. Y yo le decía, bueno, ¿usted cómo puede explicarme a mí que Venezuela con todo lo que tiene esté pasando de pronto por situaciones difíciles? Y él me dio una respuesta que no me esperaba. Y él me dijo, es que a nosotros nos hace falta un invierno. Va a ser como complicado, pero explíqueme. Dice, porque en el invierno a usted le toca prepararse para enfrentarlo. Porque si se va a esperar a que llegue el invierno a ver qué es lo que va a hacer, pues va a tener muchos problemas. Y eso es verdad. Si usted no se prepara solamente para vestirse en el invierno y sale como si fuera verano, con los zapaticos de esos normalitos y todo eso, la va a pasar muy mal. Y aquí quienes la hemos pasado mal a veces. Cuando uno no se prepara. Uno cuando ve las personas recién llegadas aquí y entonces empiezan, y a mí me pasó, llegué yo acá con las medias de invierno de mi país. Y yo llegaba y pasaba frío y de todo, y eso me ponía chaquetas, buzos y no sé qué, hasta que un jefe que tuve me dijo, bueno, ¿y usted qué medias usa? Pues las de Colombia, ¿cuál es otra? Dice, nada, no, pues ahí sí, papito, frío eterno, porque de ahí no va a salir. Me hago con pequeños detalles. Pero cuando uno se prepara para enfrentar las situaciones difíciles, es cuando realmente empieza a adquirir disciplina. No que cuando llegue la situación, a ver qué voy a hacer. Amén. Lo siguiente es, sin importar el clima. Juan el Bautista, Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. ¿A usted no le parece que el llamado que le hicieron a Juan el Bautista era casi que calcado al de Sansón? Casi que el mismo, o sea, cogieron y copy-paste, ¿cierto? El de Sansón y el de Juan el Bautista. Pero los resultados fueron diferentes, ¿sí o no? Y cuando estamos hablando de sin importar el clima, es que cuando pensamos en Juan el Bautista, ¿cómo vivía Juan el Bautista? Él vivía en el desierto, comía langosta, pero no la de mar. El insecto, ¿sí? Eso era lo mejor para él, ¿cierto? La comida, la vestidura de él, cosas ásperas, no sé qué. ¿Usted se imagina cómo era Juan el Bautista? Un man rudo, un man duro, ¿cierto? Nunca desfalleció, nunca, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia que él tuvo? Que él no dependía de si estaba motivado para predicar la palabra, ¿sí? Cuando uno depende de si está motivado o no, es como depender de si tengo mis emociones alineadas o no. No, él era determinado.
llueva, truene o relampaguee, no importa el clima, yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. Era tan bravo Juan el Bautista, bravo, o sea, corajudo, ¿cierto? Que el hombre le gritaba por el parlante de la época, que era su voz, a Herodes, que era un adúltero porque estaba con una mujer que no, que no era la esposa de él. A grito pelado. ¿Le importaba? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia, Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El Señor aquí dice de Juan el Bautista, no se ha levantado ninguno que sea más grande que él. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos? ¿5, 10, 15? ¿Más que Elías, Eliseo? ¿Y cuál? Cero. Cero. Y el Señor dice que era más grande, el hombre más grande que se ha levantado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no importaba si llovía, tronaba o relampagueaba. El hombre estaba en su propósito parado todo el tiempo. No desfalleció. Nunca. Nunca. Tenemos que aprender de eso, iglesia, les digo, y me incluyo, para que nosotros nunca, jamás abandonemos el propósito. ¿Por qué muchas veces las personas no llegan al conocimiento del Señor? Porque a veces uno es un mal ejemplo. ¿Sí? Uno como cristiano tiene que ser el primero en llegar al trabajo y ojalá antes de la hora que es. ¿Sí? Tiene que estar comprometido con todas y cada una de las cosas que uno se compromete. Esa es la manera como el Señor busca la disciplina. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista decía, no se ha levantado ninguno como él, porque ese hombre a donde fuera que hubiera que ir y le tuviera que decir la verdad que fuera, se la decía. Disciplinado. Él no estaba esperando el día que, hoy estoy motivado para predicar, entonces sí que voy a hacer. No, yo me imagino que él también tuvo sus momentos difíciles. O sea, lo encarcelaron por decir la verdad. Y después de eso, sabemos cómo terminó, que llegaron y le cortaron la cabeza. Yo me imagino que cuando llegó el tipo a cortarle la cabeza, no, ya hasta aquí llegué. Y el tipo entonces yo me imagino que hasta el mismo Juan el Bautista llegó a decirle, bueno, por eso que va a hacer también lo perdono. Porque también lo vimos como lo hizo Esteban. En el Nuevo Testamento, Esteban, en los Hechos, lo están matando, lo están apedreando. ¿Y qué dice Esteban? Señor, no les tenga en cuenta no les tenga en cuenta este pecado cuando los vaya a juzgar. Yo los perdono. Ah, no tenía que estar motivado, estaba determinado. Esa es la diferencia que hace una persona disciplinada sin importar lo que venga. Se determina y lo hace. Y eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Amén. Un aplauso al Señor porque yo sé que en esta noche nos está mostrando cosas que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que estar firme frente a todo. Ahora, si yo estoy esperando estar motivado para hacer las cosas, yo les digo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque el corazón del hombre es engañoso. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Y les voy a hacer el ejemplo. Otra vez con los 21 días de ayuno que hacemos al principio de año. Nos proponemos, vamos a hacerlo tan. Y usted ya va en el segundo o el tercer día y dice, uy, no, pero es que esto está como muy fuerte. Y entonces empieza a buscar excusas para no hacerlo. ¿Sí? No, que es que la gastritis, que el dolor de cabeza, que es que el pie plano. Nada que ver, pero uno busca excusas. ¿Sí? Y la esposa lo manda a uno, bueno, tiene que traerme esta lista porque vamos a hacer el ayuno, no sé qué. Y llega uno con todo lo contrario, pavo, pollo, huevos, al ayuno de Daniel. No, esto estaba en oferta y el otro no lo conseguí. No, nada, no depende de nuestra motivación, depende de nuestra determinación, amén. Entonces, la disciplina es acción y ejecución, no sentimientos. Acción y ejecución. Dice la Biblia que nosotros somos el Señor dice en la palabra que somos su iglesia, que somos también dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué está diciendo de nosotros? Que somos un ejército.
que somos un ejército. Y un ejército, como usted, ¿cómo se imagina un ejército? Cada uno caminando ahí como quiere. Oh, marcha, ahorita, pues las marchas de los días de independencia en nuestro país. Sé cómo esos militares marchando. Eso da, mejor dicho, le da a uno emoción verlo. Firmes, o sea, alineaditos, todo, no uno todo desgreñado por allá, con la torcida, no. Bien puestos, pulcros, perfectos, porque tienen disciplina y determinación. Amén. Y lo tercero, es columnas firmes. Mateo 3:17 dice, y una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor está diciendo una voz fuerte y audible a todos que Jesús era su Hijo y en él tenía complacencia. Y aquí cuando estamos hablando sobre columnas fuertes, columnas firmes, yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Y por qué le pregunto eso? Porque dependiendo de lo que usted piense de usted mismo, así van a ser los resultados. Si usted se ve como un hijo de Dios, que aquí dice la palabra que el Padre estaba diciendo de Jesús que era el Hijo, ¿cómo se comportó Jesucristo durante toda su vida? Desordenado, ha ido improvisando, lo que fuera saliendo iba viendo. Él tenía todo bien, firme. Él decía, voy a orar. Mucho. Tenía sus tiempos de oración, tenía sus tiempos con sus discípulos. Era un hombre disciplinado. Nada lo cogía por sorpresa. ¿Sí? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo debería comportarme? ¿Como nuestro modelo Jesús? ¿Sí o no? Él tiene la seguridad de que es el hijo y por lo tanto está en él ser disciplinado. Si yo tengo la seguridad y la certeza que soy hijo de Dios, pues soy disciplinado, ¿cierto? Tengo que hacer un trabajo, si me hace falta ser disciplinado en algunas áreas, pero ya lo tengo porque el Espíritu del Señor mora en mí. Romanos 8, ¿qué dice? Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nuestros cuerpos mortales, ¿qué dice que va a hacer? Va a vivificarnos. Y muchas veces tenemos que despertar de ese adormecimiento que tenemos. Tenemos que despertar de esa pereza, de esa indisciplina, y decir, no, pero es un momentico, es que yo soy ese hijo de Dios. Yo soy hijo del hombre del ser que creó todo el universo, que lo hizo en 6 días, que todo lo era en desorden, caos y todo lo organizó. Nada lo cogió por sorpresa. Se preparó cada uno de los días de Génesis, del primero al sexto día, de lo que tenía que hacer en orden. No dijo, bueno, no, que hagamos un pajarito y mañana hacemos un mamífero y pasado mañana las plantas. No, no, no. Tenía un orden, una disciplina para hacerlo. Eso nos enseña todo el tiempo que el Señor es disciplinado, que el Señor no lo toma nada por sorpresa, que Él prepara en verano lo que viene en el invierno. Así somos nosotros. ¿Quién dice amén? Así se tiene que ver usted. No negociar más en sus pensamientos, sino decir, yo soy hijo de Dios, como era Jesús, disciplinado. ¿Cómo tengo que ser yo? Pues disciplinado. Es mi naturaleza. Dice que cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es la conclusión adelantada de lo que les quiero decir hoy. Para que usted y yo seamos confiables, tenemos que morir nosotros para que Cristo sea el que vive en nosotros. Ahí es donde somos confiables, cuando no hay nada de mí y está ese Señor en nuestras vidas. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor porque yo sé que Él está vivificando nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo siempre va a tratar de colocar en duda nuestra identidad. ¿Sí? Lo hizo con Jesús. No lo va a hacer con otros. A Jesús le dijo, cuando salió de los 40 días, con las 3 tentaciones, no vamos a entrar en detalle, pero siempre estuvo tratando de hacer que él dudara de su naturaleza. ¿Sí? Y eso es lo que hace el enemigo. La tarea del enemigo es hacernos dudar de nuestra naturaleza. Pero es ahí donde no podemos caer en el ejemplo, en el error de Sansón, de negociar.
Ahí perdemos. Ahí perdemos. Porque cuando yo empiezo a negociar en mi mente los principios que el Señor me da, estoy diciendo que no estoy creyendo en ellos. Estoy diciendo que no creo en ellos. Lo que dice el Señor, eso es. Eso es. Amén. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo que el que cree en mí en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Entonces, si el Señor tuvo un carácter perfecto, fue un hombre disciplinado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Si somos hijos del mismo Dios, si el ejemplo es Jesús en nuestras vidas, ¿cómo somos nosotros? Pues del mismo talante, disciplinados. Pero tenemos que empezar a vernos como el Señor nos ve. Por eso tenemos que morir a las cosas que nosotros traemos en nuestro pecado y en nuestra antigua naturaleza. ¿Sí? Cosas pequeñas. El tiempo, y ahorita mi esposa va a hablar ahorita, ya les voy a empezar a... El tiempo, los recursos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Ser fieles y disciplinados en lo que el Señor nos da. Eso es lo que el Señor quiere. Muchas veces, y yo les digo, yo lucho con eso también, y me molesta en cuanto al manejo del tiempo, ¿sí? Porque uno dice, no, es que los latinos siempre llegan tarde. No, los latinos que no creen en el Señor serán antes, yo no. Pero nosotros tenemos que tener disciplina en las cosas, que cuando nos vean digan, son confiables. Y dicen esto, eso lo van a hacer. Que su sí sea sí y su no sea no, dice la palabra de Dios. Entonces, así mismo nosotros seamos disciplinados, confiables. No que un día sí y otro no. El Señor fue confiable en todo momento. ¿Sí? Y para terminar, Sansón no tuvo disciplina. ¿Y qué pasó con su vida? Se derrumbó en pedazos. Se vino al piso. Sus emociones y sentimientos le jugaron en contra. ¿Sí? Mientras tanto, Noé, ¿qué hizo? Hizo lo de la hormiga, una cosa pequeña cada día. Él no hizo el arca de un día para otro. Le tomó X tiempo, pero lo hizo un día, después otro día, hasta que terminó todo. Amén. Un hombre que estaba haciendo cosas cada día, nunca desfalleció. Juan el Bautista fue determinado, nunca se guió por sus emociones. Y Jesús, que es la consumación de todo, la perfección del carácter, y es que tiene la identidad del Padre. Nos enseñó la identidad del Padre, quién es Él y cómo somos nosotros para Él. ¿Sabe cuál es muchas veces el problema? Que es que nosotros no creemos a su palabra o no tenemos contacto con ella, entonces no tenemos ni idea de qué es lo que piensa el Señor de nosotros. Yo los reto y los he retado varias veces a que usted en su tiempo de oración, el tiempo que sea, le pregunte al Señor y haga un devocional en orden, no que abra la Biblia y cualquier cosa que aparezca ahí, no, devocional en orden. Y le pregunte al Señor, ¿tú qué piensas de mí? Yo quiero que tú me digas qué piensas de mí. Y se va a llevar grandes sorpresas porque dice que los pensamientos de Él son más grandes que los míos. O sea que lo mejor que usted piense de usted, el Señor piensa más grande sobre usted. Entonces, ¿por qué no actuamos de la misma manera? Porque no estamos en contacto con Él. Yo les digo, yo cometo algún error y cometo errores todos los días porque soy un ser humano y todavía el Señor tiene que tratar muchas cosas en mi carácter y en mi vida. Y yo voy a la palabra y el Señor me lo dice. Entonces, como Juan el Bautista, tú hiciste mal esto, tienes que corregir esto. Sin anestesia. Porque el Señor es eso, su palabra es eso, confrontarnos. Porque únicamente cuando yo me confronto con la palabra de Dios, sé lo que está mal en mí para sacarlo y que venga Jesús y ocupe ese lugar para que haya más de Jesús en mí y menos de mí en mí mismo. Amén. Entonces, para orar, yo los invito a eso. La disciplina que el Señor nos enseña a través de su palabra en el ejemplo máximo que es nuestro Señor Jesucristo es que jamás vamos a soportarnos en nuestras emociones o nuestros sentimientos y mucho menos negociar en nuestra cabeza los estatutos del Señor Jesucristo. Lo otro es, no pensemos que las cosas las vamos a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que dar pasos uno a la vez, pero ser constantes, determinados. ¿Sí?
Y lo tercero, que tengamos claro quién somos nosotros para el Señor. Y como les decía yo hace 8 días, yo sé que el Señor es intencional al ser tan reiterativo con este mismo mensaje para terminar de hace 8 días, y es únicamente cuando estoy en contacto y sumergido en la palabra de Dios, es cuando yo sé quién soy para Él y sé cómo voy a actuar con Él. ¿Sí? Amén. En algún momento, y voy a terminar esto para orar, y ahora sí, cada vez que digo que voy a terminar, una vez me encontré con una persona y entonces en Colombia, normalmente para los trabajos, yo no sé ahora, pero antes se utilizaba que iba uno de vestido y corbata, ¿sí? Entonces yo empecé y cambié a otra empresa y en esa empresa las personas que estaban al mismo nivel mío no se vestían así, se vestían más informal. Pero pues usted sabe, usted es nuevo, la escoba nueva barre bien. Entonces yo me vestía con saco y corbata, yo seguía vistiéndome de la misma manera. Y entonces pues yo seguí con mi costumbre, todo ese tipo de cosas. Y al cabo de un tiempo, entonces, por la misericordia y la gracia de Dios, entonces me ascendieron a otro puesto y etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces se me acercó uno de los que antes era, digamos que al mismo nivel y todo eso, y llegó y me dijo, yo, que me llama la atención que usted, digamos que no se tenía que vestir de esa manera, pero lo hacía y todo eso, pero aprendí, me decía él, yo no sé en dónde ni cómo, que uno se tiene que comportar como el lugar a donde quiere llegar, ¿sí? Entonces, si usted quiere ser un jefe, gerente, lo que quiera, vístase y compórtese como si ya lo fuera, ¿cierto? Entonces, yo no lo estaba haciendo por eso, ¿cierto? Yo lo estaba haciendo porque yo realmente quería ser, pues digamos, consistente con lo que estaba haciendo. Pero entonces, eso me mostró algo y es lo siguiente. Empecemos a comportarnos como el Señor Jesús, porque ese es nuestro ejemplo. ¿Cómo es el Señor Jesús? Disciplinado. El Señor Jesús no lo toma por sorpresa y el Señor Jesús en todo momento estaba preparándose para el invierno. Amén. Entonces vamos a orar y yo los invito a que nos coloquemos en pie y le coloquemos al Señor nuestras debilidades. Levantémonos y coloquémosle al Señor nuestras debilidades. Para que de ahora en adelante no hay que excusa de que es que soy latino, que es del norte, del sur, no, no, no. Soy hijo de Dios, mi naturaleza es nueva. He cambiado por su gloria y su misericordia. Y ahora yo me comporto como es en el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se comporta? Como Jesús. ¿Usted imagina Jesús cuando llegaban las multitudes a llegar a Jesús y no, que Jesús, que hay 5,000, que qué les damos de comer? Ay, a él no, nada lo tomaba por sorpresa, él sabía lo que hacía. Nunca llegó tarde a nada. Cada cita que tuvo con cada discípulo y con cada persona fue perfecta. La cita con la samaritana la hizo él y llegó a tiempo. Es más, llegó ella y él la estaba esperando. Disciplina. Eso hace la diferencia entre uno tener un castillo de naipes en su vida o tener una vida fundada sobre la roca. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú tienes en cada uno de nosotros, Papito Dios, tu propósito bien puesto en nuestras vidas, Señor. Y más que tu propósito, tus ojos puestos en nosotros, Señor. Porque Padre Santo, desde antes de la fundación del mundo nos has amado. Has entregado a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Y anhelas, el anhelo más grande que hay en tu corazón, Señor Jesucristo, es que caminemos con el Padre, con el Espíritu Santo para llegar al Padre a través del Hijo, a través de Jesús. Y hoy, Padre Santo, yo vengo delante tuyo a colocarnos delante tuyo para decirte, ¿sabes qué, Señor? Perdónanos por, Padre Santo, haber tenido tantas negociaciones en nuestra mente y no haber creído a tu palabra como lo que es, palabra de Dios. Padre Santo, si no tenemos una vida en victoria en algunas áreas, es porque no hemos tenido una vida disciplinada en esa área, Señor. Pero hoy venimos delante tuyo a arrepentirnos. Yo le invito a que si hay alguna área en su vida que no esté mostrando la gloria de Dios, y todos con los ojos cerrados,
que no esté mostrando la gloria de Dios a pesar de que usted ha luchado y como todos hemos luchado. Pero en esta noche el Señor le mostró que hay que mejorar en la disciplina de alguna manera. Yo lo invito a que con toda humildad, todos con los ojos cerrados, seamos, Padre Santo, seamos humildes y levantemos nuestra mano y diciendo, ¿sabes qué, Señor? En esta área en particular, yo necesito que morir a mí mismo para que seas tú vivificado a través de mi vida. Levante su mano. Si hay algún área en su vida a la cual usted tiene que entregarle al Señor para morir a usted mismo y que sea el Señor el que viva aquí. Y ahí con los que están así con las manos levantadas voy a orar por ellos. Padre Santo, mira las manos levantadas de mis hermanos y mis hermanas en esta noche. Ellos han visto y se han dado cuenta, Padre Santo, así como cada uno de nosotros y yo también incluido, Señor, que si hay algún área en la cual no tengamos victoria, no es porque tus promesas hayan faltado, no es porque tú no tengas el poder para hacerlo, es porque yo he fallado, Señor, porque no he sido disciplinada para hacer tu obra, no he sido disciplinada para buscarte, no he sido disciplinado para hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad y cosas sencillas, Señor, que es tener tiempos contigo para empezar. Y si hay, Padre Santo, esas áreas en mi vida que no están conforme a tu palabra, hoy confieso mi pecado. Y cada uno allí donde está con los ojos cerrados, le va a confesar cuáles han sido sus faltas, mientras que lloro por usted. Señor y Padre Santo, escucha la oración de cada uno de nosotros, Señor. Escucha Padre Santo, nuestras plegarias. Hemos fallado por falta de disciplina. Hemos fallado por estar negociando tus principios en nuestra mente, por dudar de ellos, por no creerlos o simplemente por no estar caminando contigo. Pero en esta noche, Señor, venimos delante tuyo y confesamos nuestro pecado y te decimos, perdónanos, Señor. Perdona, Padre Santo, nuestra indisciplina. Perdona, Padre Santo, nuestros errores. Y hoy te entregamos nuestra falta de carácter. Hoy te entregamos, Señor, el estar confiando en nuestras emociones y sentimientos para tomar decisiones. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que el Espíritu Santo sea llenando ese vacío, que el mismo Señor Jesucristo sea llenando esas áreas de mi vida para que seamos vivificados, como lo dice el capítulo 8 de Romanos. Padre Santo, mira la humildad de cada uno de mis hermanos al aceptar, Padre Santo, sus errores y hoy te suplico, llénalos, cada una de las áreas en donde tú sabes que ellos están pidiendo, llénalos con la llenura del Espíritu Santo, Papito Dios, que el mismo Espíritu de Dios les dé la disciplina, las estrategias, el fuego del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, que eso que fue débil de ahora en adelante sea lo más fuerte que ellos tengan, porque mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Y Padre Santo, declaro que de ahora en adelante lo que el enemigo trató de usar para hundirlos, lo que el enemigo trató de usar para que fueran destruidos, tú lo vas a tomar, Señor, y eso va a ser, Padre Santo, la más grande victoria, una de las más grandes victorias que van a tener ellos en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Bueno, los invito a que se sienten.